Poder hacer dos cosas a la vez me quita un peso de encima. Y pensar distinto puede inclinar la balanza en la vida de otras personas. Para mí, eso hace la diferencia. Cámbiate a Samsung Galaxy Note 8 y haz grandes cosas. La nueva fórmula de Head & Shoulders con cafeína te deja hasta 100% libre de caspa, para que tu pelo crezca fuerte y hermoso. Finalmente, el octavo juzgado de garantía de Santiago ratificó la salida alternativa para el senador Iván Moreira. Vamos a conversar de este tema. Nos acompaña el abogado del parlamentario Gabriel Saliasnik. Gracias por estar con nosotros, abogado. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Abogado, hace cerca de 2 años, si no me equivoco, Iván Moreira fue el primero y hasta ahora entiendo el único que claramente y derechamente en una conferencia de prensa reconoció abiertamente el financiamiento irregular de su campaña, acuñando esta famosa frase del raspado de la olla, entre otras. Sin embargo, después de lo resuelto hoy, queda sin condena, pagando una multa y finalmente con una sensación ambiente de impunidad. ¿Cómo termina este proceso para ustedes, considerando lo que la opinión pública tiene entendido ocurrido en este caso? Yo creo que la verdad, frente a lo que ustedes inquieren y esta sensación de la opinión pública, yo creo que es todo lo contrario. Aquí lo que ha ocurrido es que ha funcionado el sistema judicial. El senador Moreira reconoció el error en que había incurrido en una práctica que era extendida dentro de la clase política, pero que no era delito. Y enfrentó el proceso judicial tendiente a demostrarle, primero a los fiscales y después en algunas etapas posteriores, con ocasión de la vista del desafuero parlamentario en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema, que esos hechos no eran constitutivos de delito, como lo declaró en buena medida prácticamente la mitad de la Corte Suprema. Y hoy día lo que estamos es frente a un resultado, a una consecuencia de que estos hechos no fueran delitos. Y entonces aquí lo que hay en definitiva es que se formó una percepción, probablemente de opinión pública, probablemente, yo digo a veces de barra brava, ¿no es cierto?, de querer, ¿no es cierto?, en simbolizar quizás, en el caso del senador Moreira, una suerte de práctica delictiva en circunstancias que no lo era. Y yo creo que a la opinión pública hay que explicarle, y este es un tema de formación incluso cívica en nuestro país, si los hechos no son delitos, una persona no tiene por qué tener una pena de cárcel. Y entonces, la gente lo que entiende y lo que lee finalmente es que hubo un político que pide dinero de manera ilegal a uno de los grupos más poderosos del país, por lo demás se hace parte además, consciente o inconscientemente, de un mecanismo de evasión tributaria y finalmente resulta electo senador de la República gracias a esos mismos recursos que le permitieron hacer campaña. Ese es el armado de la historia. Es que ese armado o esa lectura es una lectura, yo diría, bastante sesgada, porque en definitiva sí, hay financiamiento que era indebido, que no correspondía, pero el senador Moreira no se hace parte de ningún tinglado para un proceso de evasión tributaria. Esa es una lectura, si tú quieres, antojadiza, inicial, que hacen los fiscales que están a cargo inicialmente de la causa. Y ese fue el sustento de la causa, y nunca fueron capaces de probar que hubiese el dolo específico que se requiere para estos efectos. Es decir, las circunstancias que en definitiva obtuviera estos recursos no significaba ser partícipe de un delito tributario. Y eso lo entendió, por supuesto, con claridad prístina, 8 ministros de la Corte Suprema, prácticamente toda la sala penal de nuestra excelentísima Corte Suprema. O sea, sin embargo, se desaforó de todas maneras también, ¿no? Hubo otros 9 que sí lo... Pero porque a la gente, probablemente en estos programas a veces de televisión, no se les explica que los alcances que tiene un desafuero son formales desde un punto de vista procesal. Entonces aquí tenemos lamentablemente una situación en la cual tú tienes la mitad de la Corte Suprema que dice que los hechos lisa y llanamente no son constitutivas de delito, un ministro de la Corte Suprema que dice que los hechos podrían dar lugar a un delito, y otra mitad de la Corte Suprema que dice esto se debe resolver en un juicio oral. Esa era la realidad. O sea, la mitad de la Suprema diciendo acá no hay delito y prácticamente toda la sala penal diciendo acá no hay delito. Esa era la única lectura posible del fallo del desafuero. Entonces, no entender esto y querer seguir sosteniendo que estamos en presencia de un delito, cuando los expertos, los llamados a pronunciarse, que son nuestros jueces de la República, dicen que esto no es delito, a mí me parece que es poco leal. Y cuando hoy día se dice, por ejemplo, han ganado los corruptos, o hay destacados líderes de opinión que tuitean en ese sentido, a mí me parece de verdad indebido, y a mí me parece incorrecto, porque
aquí lo que ha ganado es el derecho. Funcionó el sistema judicial, no había delito y así se logró. O sea, es que esto también se da en un entramado mucho más grande desde el punto de vista político, pues, sí, abogado. Y hay una lectura que es mucho más amplia, que no tiene que ver solamente con evaluar al sistema judicial en función de lo que resolvió en este caso. Lo que pasa es que las evaluaciones políticas se harán en las elecciones. Las evaluaciones morales se hacen en otros planos. Pero las evaluaciones, si tú quieres, periodísticas, se hacen en otro plano. Pero la evaluación judicial, jurídica, la hacen los tribunales. Perdona, con todo respeto, no lo hacen los periodistas, no lo hacen tampoco algo que a nadie explicado, no lo hacen los fiscales. Los fiscales son una parte interesada. Aquí los fiscales que renunciaron, para decir las cosas en forma muy clara, estaban atrapados en una teoría del caso que testearon en la Corte Suprema, que les fue mal en la Corte Suprema. Sí, con Moreira, les fue mal en la Corte Suprema. La Corte Suprema les dijo con todas sus letras: oiga, usted me está trayendo un caso que aparentemente, manifiestamente, no es delito. ¿Y es responsabilidad de ellos la expectativa que había en la opinión pública respecto a la sanción que debería haber recibido Iván Moreira, según los fiscales? Honestamente yo creo que sí, porque esta salida alternativa que hoy día conocemos atendía la gravedad de los hechos que se imputaban desde el punto de vista penal, porque los fiscales no están llamados a hacer juzgamientos morales. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista penal, la gravedad de esos hechos conducía necesariamente a esta salida alternativa desde el día 1. Es decir... ¿Usted cree que ellos lo sabían? Claro que lo sabían. Si, digamos, no cometo ninguna infidencia en decir que desde el día 1 yo hablé con los fiscales Gajardo y Norambuena y con el fiscal Ayala en su tiempo la posibilidad de esta misma salida. Sin embargo, Carlos Gajardo, en una entrevista hace poco en un diario de Curicó, dice que se está impidiendo que la justicia pueda hacer un reproche penal a estas conductas que a nosotros nos parecen extremadamente graves. A mí me sorprende porque en realidad el mismo fiscal ha llegado a este mismo tipo de salidas alternativas y no ha planteado que haya un impedimento para la justicia penal en casos como el de la CNA, en casos Fragatas, en otros casos. Entonces, esta es la salida alternativa. ¿Ahí no hubo condena en esos casos? Condena algunos, salidas alternativas para otros. Lo que quiero decir es que la salida alternativa es algo que está previsto dentro de nuestro sistema y por lo tanto, es más, el Ministerio Público lo utiliza en el 13% de sus casos. Entonces es bastante ofensivo, si tú quieres, decir que aquí hay impunidad o que ha ganado la corrupción frente a una situación en la cual los resultados no se acomodan a lo que es tu deseo, las expectativas que tú tienes respecto a un caso. Yo entiendo. ¿Es una lectura política, cree usted? No quiero hacer un juzgamiento que necesariamente sea político. Yo creo que hubo un compromiso de la objetividad de los fiscales que estaban a cargo de la investigación, más allá de lo que la prudencia indicaba. ¿Fueron parciales? Yo creo que hoy día queda en evidencia que sí, porque si pudieran haber llegado a este mismo resultado desde el día 1, si hubieran tenido la disposición jurídica de escuchar los argumentos de las defensas, en este caso, en orden a que no habían delitos, no habrían generado esta expectativa de la opinión pública. Sin embargo, ellos persistieron, ¿no es cierto?, en una persecución penal respecto de un hecho que incluso si hubiese sido llevado a juicio oral, que podría ser la alternativa en contra, fuera de la altísima probabilidad de que iba a haber derechamente una absolución, y que es lo que motiva finalmente al Ministerio Público a no seguir ese camino, se da cuenta que las probabilidades de una derrota judicial en un juicio oral son altísimas y por lo tanto no tiene sentido persistir en esto, es que incluso en el caso de condenas por este tipo de hechos ilícitos, si lo pudieran demostrar respecto de alguien, la penalidad es tan ínfima. Y esto no es un problema, como dicen por ahí los fiscales, entonces hay que modificar la ley, entonces no, o sea, no hay que modificar la ley, eso. Probablemente en algunos aspectos sí, pero la demagogia penal no conduce a nada bueno. O sea, el sistema penal y los delitos, y esto es lo que yo hago clases en la Universidad de Chile todos los años, es un conjunto, es un entramado donde hay distintas figuras. Entonces acá no sacas nada con subir las penalidades. ¿De demagogia penal? Porque es bastante fácil decir que las penas son bajas, de comparar ciertas situaciones con el hurto de una gallina o recurrir a frases que son de normal ocurrencia, o al muchacho que lo pillan, ¿no es cierto?, vendiendo un CD en la esquina, cuando cada caso tiene características muy específicas. Y a mí me parece que cuando uno hace una mirada dogmática del Código Penal y de todos los tipos penales, no solo de los delitos económicos, de los delitos patrimoniales, de todo, uno se da cuenta que nuestro Código Penal tiene problemas, pero el fiscal, como creo que dijo acertadamente un profesor universitario en una radio al poco tiempo de saberse esta salida alternativa, el sistema penal, el fiscal tiene la responsabilidad de perseguir delitos. No le corresponde al fiscal instar, podríamos decir, por modificaciones
por sí mismo legislativa de acuerdo a una especie de agenda personal o propia. Tiene que trabajar con lo que existe efectivamente en el Código Penal. Y si no, el lugar donde se tiene que desempeñar el fiscal es otro, no es precisamente la fiscalía. Está bien, pero usted habla de demagogia penal, pero ¿no le parece que es grave que un senador de la República haya obtenido su triunfo haciendo trampa en la práctica y pidiendo financiamiento irregular? Está bien, no es delito hoy día, pero ¿no le parece a usted grave eso? Es que, a ver, perdona, las prácticas de financiamiento que habían en la política, que hoy día nos parecen a todos muy graves y muy complejas, y por eso se modificó la ley, y en la práctica en la cual incurrieron todos, y que uno podría llevar quizás a la... hecho mucho no, lo que quiero decir es que podría llevarte a un cuestionamiento, incluso de legitimidad, si tú quieres, de todo nuestro Parlamento, lo podrías llevar al infinito, pero la práctica es que eso no era delito. Y si eso no era delito, ¿por qué el Estado tuvo que gastar durante 3 o 4 años recursos para investigar penalmente una situación que no era delito? Mi pregunta es si es grave o no que un senador electo haya utilizado mecanismos irregulares para financiar su campaña. Algunos lo encontrarán más grave, otros lo podrán encontrar menos grave. A mí me parece complejo, me parece delicado, pero no me parece que haya sido una práctica como tal inusual, no deslegitima en particular al senador Moreira, y lo que me parece mucho más grave que esa situación es el uso o la práctica indebida de haber usado la herramienta de persecución penal para hacer un juzgamiento, si tú quieres, ético, moral, de acuerdo a lo que le parece a un determinado fiscal en un momento determinado. Eso es lo que no puede ocurrir. O sea, todos los chilenos somos iguales ante la ley, y en igualdad de condiciones ante la ley, si un hecho no es delito, el Ministerio Público no puede perseguir ese hecho como delito. Pero usted entiende que para la opinión pública la sensación que hoy día hay es de que efectivamente no todos son iguales ante la ley. Yo entiendo, hay muchos cuestionamientos y hay una crisis de confianza que es muy severa, pero yo no soy político, yo soy un abogado, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y yo creo que lo que tenemos que hacer, y eso es una responsabilidad de los medios, y es una responsabilidad también de los grupos dirigentes de nuestro país, es enfrentar las situaciones derechamente, pero como son. No hacerle creer a la gente que hay un delito cuando no hay un delito, porque después lo que pasa justamente es esto. Después, pero al final, se le puede restar gravedad a hechos que efectivamente es que no le resta gravedad. Te puedes hacer cargo del fenómeno, pero no puedes distorsionar o instrumentalizar las instituciones. Tú no puedes usar al Ministerio Público como una herramienta de persecución de conductas no delictivas. Eso es propio, yo lo dije una vez, y quizás en ese tiempo, claro, no se prestaba para ser escuchado, pero dije, eso es muy peligroso. Ahí eso se cae en prácticas totalitarias, son propias de países totalitarios y de sistemas totalitarios. O sea, el Ministerio Público persiguiendo conductas morales, eso es inaceptable. Entonces, ¿y usted cree que eso fue lo que representaron los fiscales de Gajardo y Norambuena? Yo creo que lamentablemente es inevitable llegar a esa conclusión, porque cuando tú ves que ellos renuncian, cuando el Ministerio Público hay más de 700 fiscales probos que hacen su labor todos los días, que se levantan a investigar delitos como corresponde, la señal que dan los fiscales al renunciar porque no les gusta el desenlace, porque no fueron capaces de probar su teoría del caso como correspondía, y entonces no les gusta y patean el tablero, ensucian la cancha y dan una señal equívoca, porque entonces queda la sensación que en el Ministerio Público podría haber prácticas indebidas para llegar a un resultado que es lo que prevé el Código Procesal Penal. A mí me parece muy grave. Yo me preocuparía mucho más y pondría atención y foco en esas conductas moralizantes de superioridad, si tú quieres, moral, que algunos adoptan, que ahora quedarnos, detenernos en tratar de ver el reproche que tiene una conducta que no es penal. Abogado, por último, ¿cree usted que esto puede marcar precedente para otros procesos por financiamiento irregular de campaña? Mira, cada caso tiene sus propias particularidades. Lo que yo sí creo, porque lo he creído desde el día 1, lo dije siempre, aquí lo que ocurrió es lo que yo pensé que iba a ocurrir siempre, y muchos quizás no quisieron escucharlo, es que la conducta de facilitación de boletas, que es específicamente la conducta por la cual se le tipificó penalmente conductas en las formalizaciones a muchas personas, esa conducta como delito no es tal. Es decir, esto que nos hicieron creer, porque es como una especie de efecto espejismo, de las facturas ideológicamente falsas que se habrían dado con el contubernio de la empresa para llegar a este resultado, eso que el Ministerio Público en ese minuto tenía que probar, eso no lo podía probar. Y como no podía probar la existencia de ese nexo, no podía llegar a un resultado final desde un punto de vista penal. Sí, tú me puedes dar un ejemplo y decir, mire, pero ¿sabe qué? En el caso del señor Jovino Novoa, por ejemplo, sí hubo una condena, claro, sí, claro. Pero hay que explicarle a la opinión pública. Ahí el señor Jovino Novoa, por tratar o por evitar
el desgaste que significaba el proceso penal, él se declaró responsable de ciertos hechos porque es el mecanismo que se contempla. Es muy parecido a lo que los americanos llaman el plea bargain, es una salida negociada. Por lo tanto, inferir o construir jurisprudencia a partir de juicios abreviados es muy riesgoso. La jurisprudencia se construye con las decisiones o de los juicios orales o de la Corte Suprema o de la Corte de Apelaciones. En este caso, la Corte Suprema declaró que no había o que no constituía delito este tipo de conducta y por lo tanto quienes están en la misma situación debieran encontrarse también amparados por la misma lógica judicial de la Corte Suprema. Abogado, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Nos vamos al corte y volvemos de inmediato con más CNN Prime. No se vayan. ¿Quién se comió ese carretito? Esta bolsita, bolsita superior. ¿Quién se comió el chalequito con hoyito? Esta bolsita, bolsita superior. ¿Quién se comió esos pañalitos? Esta bolsita.